Rodrigo y Oscar, fuertes como... Fuerte, hacha y machete. Partidazos por la Mega donde sea. Se conecta desde España y le damos la bienvenida a José Eduardo Teixeira, el Jet, @Jet Racing, uno de los tipos que más sabe de esto, de carritos dando vueltas en lugares, y por eso cada vez que se nos complica la materia, nosotros decimos hay que llamar a la gente que sabe, y ayer se complicó. Primera vez en 75 años de historia que la Fórmula 1 se lanza un acto cultural como el que presentaron ayer, y la gente está confundida. Jet, querido, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo le va, joven Oscar? Yo quiero entender algo. Cuando tú hablas de un evento cultural, entonces estamos mal de cultura, ¿no? Para que eso sea considerado cultural. Esa es la conversa en la que estamos. Yo lo decía, era como si yo lo describía en algún momento, a pesar de que primero era la pregunta que teníamos si esto era para fanáticos de Fórmula 1 o para gente que está enganchándose con el show alrededor de la Fórmula 1. Porque para el fanático... yo creo que para el fanático de Drive to Survive. Ok. Para el fanático de Drive to Survive. Porque yo lo que vi realmente era como... Es como cuando hacen un show del colegio, pero cada sección arma su acto y las maestras no hablan entre ellas. Sí, es que, mira, yo creo que primero todo lo que sucedió, las entradas se agotaron. Primero declarar que fue en el O2 Arena. El O2 Arena es uno de los lugares más importantes para eventos de toda clase, musicales, deportivos, culturales en Londres. Entonces todo como que esa idea que se creó de que iba a ser algo innovador, como dijiste, 75 años, y a mí no me aportó nada, y te lo podemos decir como fanático. Primero porque lo conversamos, si era la presentación de los nuevos monoplazas, la Fórmula 1 que presenta, todos los carros son iguales, ya iba a decir coches, todos los carros son exactamente iguales a lo que ha sido en los últimos años. Entonces, y el fanático en general no se da cuenta de los detalles técnicos, aparte porque las tomas eran hechas como desde Irlanda. Claro. Entonces, claro. No sé, a mí me pareció muy extraño. Excelente que la Fórmula 1 trate de innovarse, atraer o seguir atrayendo a ese público que se ha enganchado gracias a Drive to Survive, pero no sé. Eso está todo el mundo como un gran no sé. Es complicado. Es que es complicado. De hecho, es muy interesante porque ponen a un host que es un comediante increíble británico. Es, digamos, dentro del top, al que le gusta la comedia británica, dentro de la forma en la que los británicos hacen su comedia. Hay que decirlo, no es un comediante norteamericano, pero entonces tenía como esta vibra de que estaba empezando como si fueran los premios Grammy o los premios Oscar, donde hay como una cosita de rosteo, de déjame hablar. Esa parte fue entretenida, pero creo que hizo demasiado evidente que los pilotos no entendían qué estaban haciendo ahí. Sí, y ya que lo dice, mira, yo creo que hubo unos chistes de típico humor británico que posiblemente para personas hasta angloparlantes les haya sido incómodo. Por ejemplo, el chiste sobre Leclerc, la pareja de este comediante, sobre su idea de lo que es Charles, cómo manejaron lo de Verstappen, que lastimosamente la Fórmula 1 es un deporte que maneja muchísimo dinero y Max no aporta nada fuera de lo deportivo. Claro. Eso podríamos pasar días. En cambio, en el momento de Hamilton sabe venderse. Simplemente empezó a lanzar besos y esa parte de esa interacción fue importante. Pero es que yo quiero entender, olvidando la parte de la razón, el formato, porque el formato en ciertos momentos se vio como muy forzado, la música como que no compaginaba con lo que estaba sucediendo. Alpine puso un DJ. Parecía una verbena de colegio. Sí, es que fue muy verbenoso. Pero todos hicieron énfasis en algo y quiero que tú en este momento nos puedas dar un poco de luz, porque lo de ayer ya sabemos que fue una presentación de cómo van a ser los carros. Es decir, no los hemos visto correr, no se ha visto nada. El carro está así. De hecho, el chiste de apertura fue, vamos a ver unos carros que son exactos a los del año pasado. Ese fue el primer chiste. Claro. Ese fue el chiste de apertura. Aquí no hay nada nuevo, pero son los carros. Ahora, estos carros ya los vamos a ver girar. ¿Cómo comienza la temporada de Fórmula 1? ¿Qué es lo primero que va a pasar en Bahrein? ¿Qué es eso primero que va a suceder donde finalmente los pilotos van a manejar los carros de esta temporada? Sí, mira, una de las cosas más importantes o que podemos decir es que este es el último año del reglamento actual. Ok.
el reglamento actual hay que, para quien no siga la Fórmula 1 realmente, es desde este punto en el que Verstappen ha comenzado a ser campeón, Ok. exceptuando su primer título, que es con toda la polémica. Entonces, muchos equipos no van a invertir considerablemente y eso se va a ver en los primeros tests en Bahrein. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Las primeras sesiones, yo siempre he dicho que hay que creerle menos a un test de pretemporada de cualquier categoría del deporte a motor que a un comercial. Porque te van a vender arena en el desierto, te van a vender lluvia en un país tropical, porque yo puedo salir y girar y hacer mejor el tiempo y tengo una gota de combustible. Entonces eso cambia muchísimo el rendimiento del monoplaza. Yo creo que lo más importante va a ser, y lo que llama la atención en general, es ver cómo va a ser el proceso de adaptarse de los novatos, porque este año la Fórmula 1 va a tener muchísimos novatos y obviamente, quieran o no les parezca bien, ver cómo se adapta Hamilton realmente a su primera temporada en su carrera de piloto de Fórmula 1, manejando un monoplaza sin motor Mercedes, que eso cambia muchísimo la manera como él va a ser, como se dice en inglés, el approach, cómo se va a acercar a lo que es la conducción, ya con lo que ha sucedido en los test privados en esta pretemporada. Porque ya uno lo rayó. Hay que tener, ya rayó uno mientras manejaba en el. Sí, es que lo que dices es muy importante. Lo que dices de lo que sucedió en Barcelona, que fue lo que le complicó ese día completo. Hay que recordar que tienen una cantidad de kilómetros en monoplazas Ok. Es decir, que el monoplaza que pueden conducir hoy por hoy en test privados es máximo el del 2020, estamos en 25, el 2023. El carro que vimos ayer, el carro que vimos ayer con el motor que ellos van a usar, ese carro no lo han manejado en teoría. Nadie. A ver, no lo han manejado. Recuerda que también vuelvo a repetir, estamos en el año 2025, la tecnología ha avanzado tanto que en los simuladores, la diferencia entre estar en un simulador y en el monoplaza como tal es simplemente el riesgo al accidente. Pero esa cantidad de kilómetros y de test que han realizado en simuladores, de simulaciones, es muy importante. Entonces ahora van a llevar de esa fantasía, podríamos llamarlo, de esa virtualidad a la realidad, a ver qué tal se comporta. Y vuelvo a repetir, va a ser muy, muy interesante. Volviendo, es que suena a veces muy repetitivo, pero lo de Hamilton es muy importante porque él tiene una forma, o el diseño de su volante era muy diferente a lo que tiene Ferrari. Entonces, la prensa británica decía que Ferrari se va a tener que adaptar. En cambio, la prensa italiana decía lo opuesto, que Hamilton va a tener que cambiar su forma de manejar esa cantidad de botones. Imagínense que es como una consola de videojuegos, sí, pero con 200 millones de botones más. Y a 300 kilómetros por hora parece ser más difícil. A 300 kilómetros por hora, mientras tienes que estar dándole al botón de la hidratación y al de la radio para poder saludar a tus ingenieros para decirle que todo va bien. Y que todo va chévere. Entonces son cosas muy interesantes, son detallitos, por ejemplo, la forma del embrague, lo que es el clutch, solo se utiliza en la largada. Entonces Hamilton tiene una posición bastante atípica, y lo pueden ver en cada largada, cómo coloca la mano para poder tener la palanca que va en la mano derecha para poder, con el cambio de las marchas hacia adelante. Y eso son cosas que él va a tener que ir ajustándose, y obviamente Ferrari también. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es ver cómo se adaptan eso, los novatos, y en el caso de también Liam Lawson, cómo va a asumir llegar a competir con el mismo monoplaza junto a Max Verstappen, que Max, yo creo que en los tests no se lo va a comer vivo porque no le interesa, pero en la primera carrera le va a pasar por encima en todos los sentidos posibles, simplemente para marcar su territorio. Claro, simplemente para recordar y que, hola papadito, yo estaba aquí. Ahora, vamos a meternos dentro del terreno de los pop. ¿Cuál fue el carro que más el carro que te dice, el carro más cool? ¿Cuál es el carro más cool? Yo creo que a nivel de colores me llamó mucho la atención lo que era, yo siempre digo Toro Rosso porque el fanático comúnmente lo recuerda más. Yo no voy a estar diciendo RB, Cash, Visa. Sí, tiene un nombre larguísimo. Pasó media hora. Sí, el equipo de Yuki Tsunoda. Exacto, Racing Bulls. Me gustó mucho, sí, me gustó muchísimo los colores del monoplaza. A ver, si nos ponemos a analizar cosas técnicas, creo que no es tan interesante. Pero no ha cambiado mucho. Yo no vi gran diferencia. También habría que verlo también en pista, porque en estático yo te puedo asegurar que muchos de los monoplazas que vimos ayer no son los que van a estar en pista en Bahrein.
O sea, Ok. ese diseño no va a estar en pista en Bahrein. Porque hay que recordar que la Fórmula 1 es un deporte de copia. Claro. Entonces, uno de los grandes secretos, tú tienes que mantenerlo hasta un momento. Si tú muestras la joya de la corona ya en una presentación estática en donde puedan cuadro a cuadro detener la imagen y tratar de ver y analizarlo a nivel en los ordenadores, en los computadores, pues obviamente te van a copiar todo. O sea que ellos ayer Entonces- pudieron haber mostrado sencillamente cómo está pintado el carro con el modelo de carro del año pasado. Sí. Y le cambiaste un par de detallitos para que parezca diferente. Ok. O sea, Claro, eso porque está- no había ninguna obligatoria, o sea, no era obligatorio que fuese el que tú vas a llevar a pista. Es más, en los primeros test de Bahrein, capaz para la primera carrera, ya no es el mismo. O sea que vienen momentos de misterio. Recordamos aquella, Sí. o sea, cuando Checo chocó en un circuito callejero y lo levantaron, que le copiaron el piso. En Baku, que le copiaron el falso fondo al Red Bull. Pero también va lo mismo, tú puedes copiarlo, pero una cosa es que eso es como un Lego. Tú cuando vas armando un Lego, tú puedes tener la base del Lego, pero tú no puedes, si lo quieres seguir ensamblando, tú necesitas Ok. que el resto encaje apropiadamente. Entonces, si tú copias el fondo, puede funcionarte el fondo, pero si tú no tienes lo que es la parte fluida de las corrientes de aire, todo el efecto aerodinámico, fregado. etcétera, no te va a funcionar. Ok, ahora- Pero es eso, la Fórmula 1 yo siempre he dicho que la Fórmula 1 y más hoy por hoy que no tienen tiempo de probar en pista es el deporte del ensayo y el error. Mira. Y el ensayo y error es, tú ves que alguien anda bien, entonces tú copias lo bueno de él y lo llevas a la realidad. Bueno, ahora nos queda un minuto. Preguntas cerradas. En una sola palabra. De los novatos, ¿cuál va a ser el mejor? Kimi. Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Sí, es el que Antonelli tiene con mejor Mercedes. es el que tiene Ok. mejor monoplaza. ¿Crees que Hamilton se logra adaptar a Ferrari, sí o no? Sí. Maravillosamente. Gracias porque entonces ahora entendemos que lo que vimos ayer, sabíamos que era el livery, pero no necesariamente va a ser lo que vamos a ver en Bahrein en los primeros tests y quizás ni siquiera para la primera carrera todo pueda cambiar. Es decir, que estamos en la época de las cortinas de humo de las escuderías para que no le copien su cosita. El evento, quedamos que fue raro y todo el mundo dijo, bueno, está bonito y hay buena intención. Creo que lo cool es que la gente está dentro del lado de, oye chicos, pero gracias por la intención. Claro. Maravillosamente. Y te puedo asegurar que esto va a ser un episodio de Drive to Survive, de todo lo que sucedió tras cámaras. Increíble. José Eduardo Teixeira con nosotros, @JetRacing, quien nos dio luces de lo que sucedió ayer en el O2 Arena. Nosotros vamos a despedir la hora nacional y ya venimos en la Mega, donde sea. Mira,